Pues ahora hay algunas preguntas que nos hemos hecho y que las tenemos por acá y que nuestras amadas hermanas van a tratar de responder. Yo sé que muchas tienen muchas preguntas que debido al tiempo no vamos a poder hacer, así que hemos reducido esas pequeñas preguntas para que nuestras hermanas puedan respondernos lo más puntualmente posible. Y entre ellas tenemos preguntas que, aunque hayan sido de su taller o no, siéntanse en la libertad de responderlo. El Señor, yo sé que nos puede hablar a través de cada una de ustedes, porque si lo ha hecho a través, de múltiples maneras, yo sé que a través de sus hijas que se han puesto a orar y que han pedido que el Señor las use, el Señor puede usarla, porque el Señor es así, el Señor nos usa de acuerdo a su voluntad. Y nosotras, pues con nuestros corazones preparados, debemos estar dispuestas a recibirlo. Y tenemos por aquí algo, y es acerca de la piedad y acerca de la conferencia que tuvimos hoy. ¿Cómo yo puedo crecer piadosamente? Yo puedo crecer piadosamente yo sola. Solamente yo crecer piadosamente. Yo puedo lograrlo, ser piadosa sola. Bueno, cuando el Señor nos hizo a su imagen y semejanza. Y Dios es un Dios trino que se relaciona entre sí con la Trinidad. Nos hizo seres relacionales y nos salva y nos coloca inmediatamente en un pueblo, en una familia, que es la familia de la fe. Nos necesitamos para crecer. Si pudiéramos desarrollar nuestra vida de piedad solos, no hubiera iglesia. Dios no hubiera dicho viva su vida, siga la Biblia y cada quien es su propia iglesia. No, pero nos necesitamos para ver el ejemplo de otros, para recibir la amonestación, para dar el estímulo. O sea que la vida de piedad es algo que se desarrolla en el contexto de la comunión con los hermanos. Pues entonces ahí la importancia inclusive de los discipulados, del compartir. Totalmente. Perfecto. Porque a veces nosotros tenemos la tendencia de pensar, bueno, yo estoy en la iglesia, entonces ya yo estoy bien. Yo voy a la iglesia, yo comparto en un grupo, pero mi intimidad no se la digo a nadie. Entonces de ahí es que dice nuestra hermana que sí nos necesitamos, ¿verdad? Bueno. Y hablamos acerca del cuidado de nuestro cuerpo con las jovencitas. Tenemos a la doctora Carolina que nos habló un poco acerca de eso allá. No todas pudimos estar en el taller porque dicen que si uno no tenía de 12 a 18 años, que si yo no calificaba. Yo no sé cuándo yo dejé de calificar para eso. La verdad que yo de eso no tengo ni memoria, porque en mi mente yo sigo siendo joven, a veces nada más en mi mente, pero hay cosas que son importantes independientemente de la edad que nosotros tengamos. Entonces, y como dije ahorita, aunque Carolina haya preparado ese material, pues cualquiera se puede sentir en libertad de responder. Y acerca del cuidado de nuestro cuerpo, ¿eso tiene algún papel en la salvación? Yo lo pregunto sí, porque como se trató aquí en una conferencia para mujeres donde están evaluando nuestra vida espiritual, entonces el cuidado de nuestro cuerpo ¿tiene algún papel relevante en la salvación? Bueno, realmente gracias a la obra de nuestro Señor Jesucristo, nosotros no tenemos que hacer nada para ganar nuestra salvación. Nosotros no necesitamos hacer buenas obras, ni portarnos bien, ni cuidar bien nuestro cuerpo para salvarnos, porque ya Cristo pagó el precio por nosotros, por nuestra salvación. Pero sí, todo lo que nosotros hagamos en nuestra vida es resultado de esa salvación que ya tenemos, de lo que Cristo ha hecho con nosotros. Y muchas veces nosotros vemos a Dios como un Dios que está ahí en el cielo mirando a ver qué nosotros hacemos mal, o que nos tiene una lista de prohibiciones porque nos puso en este mundo con tantos deleites, pero Él no quiere que nosotros disfrutemos nada de eso. Entonces nos está prohibiendo que hagamos esto, que hagamos aquello. Y hay en etapas de nuestra vida donde pensamos pero ¿por qué no se me permite hacer tantas cosas? Bueno, mi hijo me dice, ¿por qué yo no puedo hacer lo que yo quiero? Tiene 8 años. Y muchas veces nosotros nos portamos así
Y con el uso de nuestro cuerpo pensamos que nosotros podemos hacer lo que nosotros querramos en el momento que nos plazca. Y que Dios está ahí para ponérnosla difícil, pero es todo lo contrario. Dios es un Dios amoroso, un Dios bondadoso, que ha diseñado nuestro cuerpo y Él sabe cómo funciona y qué tenemos que hacer para que ese cuerpo podamos vivir una vida plena. Le voy a robar esta partecita al pastor. Que podamos vivir en cada etapa de nuestra vida de una forma plena. Y eso obviamente tiene sus formas como debemos hacerlo. Nuestro cuerpo tiene un uso, podemos usarlo, debemos cuidarlo, porque Dios quiere que nosotras vivamos de una forma digna. La única forma de nosotros poder lograr en la vida vivir nuestra vida de una forma digna es a través del Evangelio. El Evangelio es que le da dignidad a las personas, tanto en su vida espiritual, pero también en el uso que le da a su cuerpo. Porque es muy diferente como nosotros debemos llevar nuestra vida según lo que Dios nos dice que hagamos, a como el mundo la tiene estipulada. Y vemos que la dignidad de esa forma de vida la da el Evangelio. O sea que a Dios le importa cómo nosotros cuidamos y usamos nuestro cuerpo para nuestro deleite y nuestro bienestar. Amén. Amén. Muchísimas gracias. Aquí hay una pregunta que me parece muy interesante, porque muchas veces uno tiene esa duda, sea uno madre o no sea madre. Y esta pregunta dice: soy madre soltera y tengo hijos varones. Y no tenemos un modelo masculino. Muchas veces, pues nuestras hermanas por cualquier situación han tenido que estar criando sus hijos sola. ¿Qué yo puedo hacer? Bien, hermanas. Quería agregar a lo que Carolina decía, que antes de responder la pregunta, que también la palabra de Dios nos dice que el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Entonces, por tal razón, nosotros debemos de cuidarlo. Con relación a la pregunta que nos hace la hermana Susana, nuestro primer ejemplo es Dios. Dios es nuestro Padre Celestial. Él tiene características que nosotros podemos usar para enseñar a nuestros hijos. Pero también Dios nos ha dado otros recursos. El Señor nos ha dado una iglesia, el Señor nos ha dado hermanos, líderes piadosos, con lo cual nosotros podemos hacer que nuestros hijos compartan. Nosotros podemos mostrar la inquietud que nosotros tenemos para que nuestros hijos compartan con hombres piadosos de la iglesia, para involucrarlos en los trabajos de la iglesia que son propios de hombres, y también utilizar la palabra de Dios para enseñarle. Hay una cosa, que el hecho de que yo sea madre y no tenga un esposo en ese momento para criar a mis hijos, no impide que yo pueda también criarlo piadosamente, porque recuerden que Timoteo fue enseñado por su abuela Loida y por su madre Timoteo, y la palabra nos dice que Pablo le decía a Timoteo, recuerda las enseñanzas que tu abuela Loida y tu madre Timoteo infundieron sobre ti. Las primeras enseñanzas bíblicas que recibió Timoteo fueron de ellas dos. Y la palabra de Dios nos habla claro. Se infiere de que Eunice había conocido primero al Señor antes que Timoteo. Del padre de Timoteo no tenemos mucho, solamente se menciona en Hechos 16, me parece, donde dice que era un hombre griego. Es decir, que además de que la madre de Timoteo era judía, y ya después de ser judía, ser cristiana, estaba casada con un hombre que no era judío y que tampoco era cristiano. Y aún así, ellas pudieron enseñarle la palabra de Dios a Timoteo. Pero también nosotros tenemos otros recursos aquí en la iglesia, que son los discipulados de hombres, discipulados masculinos. Usted puede incentivar a su hijo, motivarlo para que esté en uno de esos discipulados, y va a tener el modelo varonil, porque sí es necesario que tenga un modelo varonil para que pueda cumplir con el rol que Dios ha puesto para cada uno, tanto hembras como mujeres. Amén. Amén. Muchísimas gracias, mi hermana, porque verdaderamente
Tenemos la palabra de Dios que nos da todas las herramientas que nosotros necesitamos. Y como madre, no estamos porque nos falte algo que nosotros sabemos que es muy necesario, que es la presencia de un padre en la casa. Pero si por alguna razón no la tenemos, el Señor nos da las herramientas. Y gloria a Dios por eso, porque nos da su palabra, nos ayuda. Nosotros como mujeres piadosas podemos criar piadosamente, así como dice nuestra hermana Moraima. Ejemplo tenemos en la Biblia. Y gloria a Dios por eso. Usemos los recursos que el Señor nos da. Amén. ¿Cuáles herramientas yo puedo utilizar? Bueno, ya la acabas de decir. Oye, pero la hermana Moraima la verdad que está bien enfocada. Yo le tenía una pregunta y ella me la respondió. Yo le iba a preguntar que cuáles herramientas yo podía usar para criar mis hijos piadosamente y ella me la dijo. ¿Quieren abundar alguna otra herramienta que tengan? Sí, hay otras. Ah, excelente. La principal es la palabra de Dios. Mi hermana, ustedes saben lo que dicen en 2 de Timoteo 3:16, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, preparado para toda buena obra. Nuestra principal herramienta es la palabra de Dios. Estamos seguras cuando le estamos enseñando a nuestros hijos la palabra de Dios, porque la Biblia dice que, la misma palabra dice que ella es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro pensamiento, discierne nuestros pensamientos. Entonces penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Nosotras como madres no vamos a cambiar a nuestros hijos nunca, pero la palabra de Dios sí tiene el poder de hacerlo. Entonces, aparte de eso, nosotras tenemos otra herramienta que es la oración. Nosotras debemos de orar por nuestros hijos en la palabra. Debemos memorizar versículos bíblicos y ir a interceder por nuestros hijos con la palabra de Dios. Orar por ellos, por sus necesidades. Usted conoce más a sus hijos que cualquier otra persona. Usted sabe los pecados con los que luchan sus hijos. Pedirle al Señor que a usted le dé el entendimiento de que su amor de madre no nuble el hecho de usted conocer los pecados que sus hijos tienen. Y también el hecho de tener ayuda de otras hermanas, de mujeres piadosas que están también criando y mujeres que ya han criado y que tenemos aquí en la iglesia. Usted se puede acercar y pedir consejo. Nosotras no tenemos la última palabra. En la multitud de consejeros está la sabiduría. Amén. Y cada hermana ha pasado por procesos diferentes y nos puede instruir. Siempre vamos a necesitar de otras hermanas para que nos ayuden. Entonces somos un cuerpo en Cristo. Nos necesitamos los unos de los otros. Entonces por eso el Señor nos dejó en una iglesia. Amén. Yo quiero, escuchando a la hermana, quiero agregar otra herramienta. Pienso que el testimonio en nuestros hogares es vital. A veces queremos que nuestros hijos oren, pero no somos mujeres de oración. Queremos que nuestros hijos sean íntegros, pero no somos íntegras. Entonces, tenemos que pedirle al Señor que nos ayude, que nos confronte, que nos corrija, porque cualquier cosa chiquitita daña lo que el Señor quiere hacer en nuestro hogar. A veces por la prisa podemos ser ligeras, a veces sin querer podemos decir incluso una mentira. Dile que yo no estoy. Tan sencillo como eso. Mami, te llaman por teléfono, dile que yo no estoy. Hace muchos años que se usaron esos ejemplos aquí, pero quería traerlo porque a veces somos muy piadosas fuera del hogar. Como decía doña Fanny, no es una pose. Pedámosle al Señor que nos corrija. Y cuando nos equivocamos en nuestra casa, con nuestros hijos, cuando a veces somos crueles con ellos o somos descuidadas, pidámosle perdón a ellos. Porque muchas veces le fallamos a nuestros hijos porque necesitamos tiempo para nosotras, y es cierto. Pero pidámosle a Dios que nos ayude a equilibrar y a estar para ellos cuando es necesario, y a veces no hacernos de la vista gorda con cosas del corazón. Y no tengamos miedo en enfrentar a nuestros hijos con su pecado, porque como madres
Cuando vemos el pecado de nuestros hijos, no sabemos cómo hacerlo. Vamos a hacerlo en amor. Sentémosle, digamos, mi amor, esa actitud que tú tienes es una actitud de pecado por esto, por esto, por esto. Con amor hagámoslo. Y cuando fallemos, pidámosle perdón, porque nosotras no somos perfectas. O sea que pienso que el testimonio en el hogar, porque ellos nos observan. Vamos para la iglesia, hagan esto, hagan aquello, pero ellos nos observan. Después de Dios y de nuestro esposo, los que más nos conocen son nuestros hijos. Es cierto. Viniendo a mi mente, tú hablando de eso, y es que el hecho de que el tránsito, eso no es un secreto para nadie, que el tránsito de nosotros es hostil, es pesado, y muchas veces se nos hace tarde para llevar a los niños a la escuela, a una clase que tengan, y vamos peleando con un motor que se nos atravesó, con un carro que nos pasó por el medio, con el otro que está ahí, y vamos diciendo cosas que según nosotros, nada más no estamos escuchando nosotros, pero tenemos a los hijos ahí copiando, y después decimos, oye, yo no sé de dónde ese niño es tan agresivo. ¿Quién te enseñó a ti a responder así? Pero somos nosotras mismas, es el ejemplo como ustedes dicen, que yo le estoy modelando. Cada día es un constante modelar a nuestros hijos que están observando, ¿no? Muy bien. Vimos otro taller aquí, y cuando uno ve ese taller, uno puede hasta asustarse, decir, consumismo versus contentamiento, ay, por ahí yo ni voy, por ahí yo ni me acerco, porque a mí que me gusta comprar, ya ahorita van a decir que comprar es pecado. Ay, no, yo compro, me distraigo. Pero, ¿qué hay de cierto? ¿Es pecaminoso la compra? ¿Está mal que yo quiera irme a comprar algo? ¿Qué hay de pecado en yo comprar? ¿Me puedo ir o qué cosa yo debo de tener en cuenta a la hora de comprar? Bueno, yo espero que después de esto las hermanas me sigan saludando con el mismo cariño. Porque yo no soy ajena a eso, es como decía doña Fanny. Me tocó el tema, pues tuve que revisarme y estoy en eso y estoy haciendo los ajustes. O sea, no es que yo no cometo ese error, así que no me vean a mí. Vamos a ver lo que dice el consejo del Señor. Sí y no, y va a depender de nuestra actitud. Si usted, delante de Dios, entiende que tiene una necesidad, usted lo sopesa y entonces se organiza y lo hace. Porque dice la Escritura que todo lo que hagamos, sea de comida, sea de bebida, lo hagamos para el Señor. Usted puede ir de tienda, claro que sí. Usted trabaja, usted tiene necesidades reales. Lo que no debemos caer es en el juego del consumismo, como lo explicamos. A veces nos volvemos locas con las ofertas o simplemente respondemos a caprichos que tenemos. Pero hermana, no deje de combinar su cartera, sus zapatillas, hágalo, pero sea prudente. Nosotros estamos llamadas a la prudencia. Y también el asunto de ostentar, tenemos que cuidar eso, porque nuestra identidad no se fundamenta en lo que parece que tenemos o en lo que ostentamos, sino en Cristo. Así que no deje de estar bonita, no hemos dicho eso. Lo que no queremos es que estén ansiosas o afanadas detrás de algo que es una estrategia del mundo que no agrada a Dios. Y también los recursos que tenemos que ser sabias para administrarlos, porque es el Señor que los da. Si está en abundancia, gloria a Dios, puede bendecir a otros, más que, acuérdense que usé la palabra gastar. Una cosa es comprar lo que necesito y otra cosa es gastar en cosas que no son reales, que no es real que lo necesitamos. Amén. Ok. Doña Fanny, estuvimos hablando acerca de la piedad en la mujer contemporánea, pero si yo quiero ser piadosa, yo puedo ser piadosa, de repente yo digo, bueno, hoy me levanto y soy piadosa. Y solo, bueno, de la noche a la mañana, o cómo yo me puedo ejercitar para la piedad. La palabra lo dice, ejercitarse para, es un proceso. Un sinónimo de ejercitarse para la piedad es una terminología teológica que conocemos todos, santificación progresiva. ¿Y cómo nos asemejamos más a Cristo? Usando los medios de la gracia.
la oración, la lectura de la palabra, el congregarse, el ser parte de discipulados. Si yo no hago eso, lo otro no va a salir, no va a salir. O sea que es hacer uso. Eso es ejercitarse en la piedad. Y como dijimos, evaluarnos y ver cuáles son esas áreas que están robando la atención que le corresponde a Cristo. A Marta eran sus quehaceres, a ti puede ser Instagram, Pinterest, YouTube. Yo no tengo Instagram, o sea que no sé cómo funciona, pero no creo que sea una cosa mala porque muchos cristianos lo tienen. O sea, pero es hasta qué punto eso está haciendo. ¿Qué te dice el celular al final de la semana? Entonces tú vas a tener, no es que Pinterest y Instagram sea pecaminoso, es que tú no estás usando tu tiempo correctamente. Entonces, ejercitarse en la piedad, tienes que tomar decisiones radicales. Pero si tú tienes problemas con Instagram y yo no, que no lo conozco, no me mire, usted no puede tener Instagram. ¿Me entiendes? Cuando tú quieres aplicarle al otro, no, esto es un asunto de ti, tú, y que, Señor, muéstrame qué está interrumpiendo ese crecimiento en la piedad. Muchas gracias. Entonces, hay una cosa que queremos saber aquí, una última pregunta que tengo por acá. Una mujer piadosa, ¿cómo debería manejar su soltería madura? Para una mujer soltera, ¿cómo debería manejar su soltería piadosamente? Okay. Una mujer soltera, madura o no madura, o sea, más joven, madura en edad, aquí supongo. Y los principios son los mismos. Ahora, en la condición de una mujer soltera madura, y por madura, yo le voy a poner un rango para que nos entendamos. Una mujer que ya está casadera, ya es profesional, ya casadera, puede tener 23, 24, 25, 40, 50. O sea, ¿qué cosas tiene que tener en cuenta? Hay peligros que tú vas a enfrentar. Hay peligros porque hay un deseo de casarse. Hay un deseo de casarse y es un deseo lícito. Y por ahí van a aparecer personas que lo único que le falta es convertirse. Mire. Y es peligroso porque tú dices, wow, es que tenemos tantas cosas en común, es que es tan respetuoso. Mira, el enemigo te lo va a mandar, yo siempre le digo a la soltera, el enemigo te va a mandar uno que se parece mucho al que el Señor tiene, porque Él no te va a mandar un diablito con 2 cachos, porque ese tú lo vas a rechazar. Él te va a mandar uno parecido, pero que no ama a Cristo. Entonces, pero, esto es fácil decirlo, pero cuando tú estás en la condición, para mí un consejo es siempre ten de amiga mujeres piadosas, a las que tú puedas venir y decirle, oye, me está llamando un muchacho, buenísimo, trabajador, de buena familia, pero no es creyente. Pero es una tentación. Es una tentación porque tú deseas esa compañía. Las mujeres nos encantan que nos digan qué linda tú estás y mírate. O sea, tenemos que cuidarnos y tenemos que acudir a personas que nos ayuden. Y por otro lado, quiero contarles algo de mi vida personal con relación a eso. Esto no es nada nuevo. Yo voy a cumplir, bueno, yo casi ya tengo 60. Pero cuando yo estaba soltera, yo me casé a los 27, creo yo que fue, a los 27. Cuando yo era soltera, en mi iglesia habíamos 5 muchachas casaderas. O sea, estábamos todas entre de los 21 de los 22 en adelante. Todas éramos profesionales, muchachas piadosas que amaban al Señor, bonitas. Imagínense, yo era una de ellas. O sea y déjeme decirle, en la iglesia no había un solo muchacho para nosotras. No había nadie, o sea, nosotros éramos las más viejas. No había un hombre soltero en la iglesia de la edad de nosotros. Los poquitos, muy poquitos que habían, eran mucho más jóvenes y también espiritualmente estaban con una madurez muy por debajo de nosotras. En otras palabras, el panorama era desierto. Y aquí es donde la fe es probada. Mira, mi hermana, Dios
te ama y sabe tus necesidades y va a suplir, pero tienes que creerle a Él y esperar en Él. Esperar en Él, porque si te desesperas lo vas a lamentar la vida entera. ¿Ustedes saben cuál es el final de esta historia? Miren, yo no sé ni cómo, pero Dios mandó esposo para las 5. A Eri me lo buscó en Agua. A mi hermana se lo trajo de Honduras. De Honduras, no Honduras aquí en Santo Domingo, no Honduras, Honduras. El muchacho vino a trabajar con una compañía extranjera, era bautista, buscó una iglesia bautista, ¡pam! Y llega a la iglesia de nosotros. Y a las otras, a una de ellas, Dios llevó a uno a estudiar medicina para una especialidad. O sea, a las 5 Dios nos proveyó hombres piadosos. Pero es un asunto de esperar. Pero lo que yo no quiero que tú olvides, esa mujer a la que tú le confías, a la que tú puedas venir y decirle, ay, es que me gusta muchísimo el muchacho. Abre tu corazón. Porque esa es la realidad. Entonces esa mujer va a poder orar contigo, te va a dar seguimiento. Mira, no vuelvas a salir con él. Es que ya salimos a cenar. Una salida sana. O sea, porque ese es el peligro. Ay, fue tan respetuoso. Mira, me abrió la puerta del carro. Sí. Entonces, para colmo, estos muchachos de la iglesia ni eso hacen. Entonces, hermana, siempre ten una mujer piadosa a la que tú le abras tu corazón. Y las más viejas, hermana, tengamos oídos para escuchar sin espantarnos. ¿Qué? Que saliste a cenar con un inconverso y lo hacemos. No, o sea, vemos el peligro, la escuchamos. Debemos ser empáticas y con la palabra de Dios mostrarle el riesgo que hay en lo que está haciendo. Pero no tampoco hacerle no, yo voy a hablar con el pastor, igual que todo esto es terrible. Y hacemos una hecatombe que esa pobre mujer jamás va a hablar contigo. Entonces ellas tienen que sentirse escuchadas y comprendidas y ayudadas en el camino. O sea que todos tenemos una función en esa situación. Gloria a Dios. Pues chicas, ya saben, vamos a orar con mujeres maduras. Presenten, abren su corazón. Yo sé que muchas habrán dicho, bueno, pero parece que doña Fanny está hablando de aquí, de la Ivo y de la época actual. Pero no. Eso pasó hace mucho y ya podemos ver testimonio de que la oración más mujeres maduras a las cuales puedan presentar sus motivos funciona. El Señor nos ha dado las herramientas, nos ha dado mujeres aquí en la iglesia que están dispuestas a ayudar. Así que mis hermanas, vamos a orar ahora y vamos a pedirle, dependiendo cuál fuera cada una de nuestras necesidades, el Señor las conoce y el Señor nos ha dado las herramientas, nos ha dado su palabra, nos ha dado otras mujeres, nos ha dado los discipulados. Vamos a abrir nuestros corazones al Señor y a otras hermanas también. Amén. Vamos a orar antes de finalizar este hermoso panel. Padre amado, venimos delante de ti agradecida, Señor, por este maravilloso tiempo que tú nos has dado. Gracias, Señor, porque tú nos permites venir, edificarnos, un tiempo refrescante entre nosotras, Señor. Gracias, Padre, porque al igual que con Marta y con María, tú eres dulce para con nosotras. Tú nos hablas, nos amonesta, nos defiende. Gracias porque podemos encontrar en ti ese Padre amoroso que tanto necesitamos. Sigue dirigiendo nuestras vidas, sigue dirigiéndonos en lo que resta del día, al igual que mañana aquí en tu casa. Prepara nuestros corazones para seguir disfrutando de tu palabra. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.